Dios me lo bendiga y me lo guarde, hermano. Dios me lo continúe bendiciendo grande y abundantemente en este día. Bueno, es un gusto y un privilegio estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook de Evangelista y por mi canal de YouTube en el contenido que hago para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su milagro. Bueno, hoy, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, con la guianza y la ayuda del Espíritu Santo y para la gloria de Dios Padre, voy a continuar con la predicación del Evangelio, con la predicación de las Escrituras, en este caso el libro de los Hechos. Vamos a continuar con el capítulo 6, vamos a estar ahora en Hechos capítulo 6, versículos del 8 a 15, amén. 7 versículos solamente vamos a ver el día de hoy. Mañana sí vamos a empezar un fragmento, una porción de la palabra más larga. Pero vamos a quedarnos hoy con estos 7 versículos solamente, amén. Recordando como siempre lo que vimos en el video pasado, vimos la elección de los diáconos. Vimos como los apóstoles, muy sabiamente guiados por Dios, escogieron hombres llenos del Espíritu Santo para servir, porque una queja de parte de los griegos que las viudas de ellos estaban siendo mal atendidas en cuanto a la distribución. Y yo les comenté en ese video que obviamente la mala atención se debía al crecimiento masivo que había tenido la iglesia. En poco tiempo la iglesia, los creyentes se multiplicaron en una cantidad abrumadora, por eso no daban abasto los apóstoles y los creyentes que habían en ese momento, no daban abasto. Y esto había demandado que los apóstoles dejaran de predicar para servir. Entonces a ellos no les pareció bien eso, que ellos estuvieran sirviendo en vez de estar predicando, y decidieron nombrar a 7 varones llenos de fe y del Espíritu Santo para el ministerio de diaconado, para hacer el ministerio de diácono, que simplemente son servidores, personas que sirven al pueblo de Dios. Pero vemos lo importante que es tener el Espíritu Santo para cualquier ministerio, para diaconado, para la alabanza, para cualquier ministerio que nosotros vamos a desempeñar. Si queremos desempeñarlo bien, si queremos ser eficaces, efectivos y glorificar a Dios, tiene que ser por el Espíritu Santo. Estos varones que iban a colaborar a los apóstoles en la distribución diaria, ¿verdad?, para suplir así las necesidades de todos, y que la iglesia, y que ningún miembro de la iglesia padeciera hambre, ningún tipo de necesidad, eran hombres llenos del Espíritu Santo y de fe. Tener el Espíritu Santo no es opcional, es obligatorio, es una necesidad. Cualquiera que quiera ejercer algún tipo de ministerio, de cargo, cualquiera que quiera ejercer o servir en la iglesia en algún área, tiene que sí tener al Espíritu Santo, porque si no, bueno, él puede servir, pero no va a tener los mismos resultados, obviamente. Por eso los apóstoles cogieron 7 varones llenos del Espíritu Santo, entre los cuales estaban Esteban y Felipe, los más conocidos, entre otros, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso es lo que venía pasando a causa de esta queja que pusieron los griegos. Los apóstoles se vieron en la necesidad de
llamar a estos 7 varones llenos del Espíritu Santo para que les ayudara, para que administraran bien los recursos y nadie se quedara y todos tuvieran la correcta distribución diaria de las riquezas que eran de todos en ese momento, porque ninguna cosa era de nadie, sino que todos eran de todos, todo era de todos, tenían todas las cosas en común. Entonces para que hubiera una distribución equitativa y no hubieran personas que quedaran por fuera como estaban aconteciendo, los apóstoles acertadamente, sabiamente cogieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo y fe para que se encargaran de esto y ellos poder seguir con el ministerio de la palabra y ellos poder seguir perseverando en la oración y en el ministerio de la palabra, que al fin y al cabo es lo más importante. La palabra de Dios tiene que tener preeminencia en el púlpito, tiene que tener preeminencia en los servicios cristianos, tiene que tener preeminencia en todo. Es la palabra de Dios la que tiene que tener en la mayor importancia cuando nosotros nos reunimos. Si está bien servir a otros, si está bien ayudar al prójimo, si está bien, pero que ninguna obra que hagamos nos impida a nosotros llevar a cabo la mayor tarea que el Señor nos ha dado, que es la predicación del Evangelio. Sí, podemos ser dadivosos y tenemos que ayudar a los hermanos, porque la palabra lo dice. Tenemos que ayudar a los hermanos. La palabra nos manda ayudar a hacer bien, a hacer bien a todo lo que podamos, pero mayormente a la familia de la fe. Así que sí, es una bendición muy grande servir a nuestro hermano, ayudarlo en sus necesidades. Dios no va a pasar eso por alto, Dios nos va a recompensar por ello. Pero que ninguna obra que hagamos nos impida a nosotros llevar a cabo la mayor obra que Dios nos ha encomendado, la gran comisión, la mayor obra que Cristo nos mandó, que prediquemos el Evangelio. Nada de lo que hagamos debe impedir la predicación del Evangelio. Amén. Porque esa fue la encomienda principal, la más importante y la de más relevancia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, con este plan de los apóstoles, con este buen día que tuvieron, ya ellos podían dedicarse de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Amén. Ya que los 7 varones que cogieron llenos del Espíritu Santo estaban calificados para ser diáconos y ellos sabían que iban a dar buenos resultados. Amén. E iban a hacer todo correctamente. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la porción de la palabra de hoy. No es muy larga, así que bueno, gloria a Dios. Espero que Dios me use y que pueda ministrar su palabra y pueda aprender ustedes y yo pueda ser edificado también, porque yo también necesito ser edificado por la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en Hechos 6, capítulo 6, versículo 8 al 17. Dice así la palabra del Señor: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, llamada. Entonces se levantaron unos de las sinagogas llamadas de los libertos y de los sirenes, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, imputados con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. Entonces sobornaron a uno para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra
y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron a concilio, y pusieron testigos falsos que decían este hombre no cesa de hablar blasfemias contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el mismo, como el rostro de un ángel. Bueno, gloria a Dios. Demos un momento, hermanos, silenciar las notificaciones. Ok. Listo. Bueno. Vamos a, como siempre, a leer y versículo por versículo interpretar. Amén. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fíjense bien. Esteban lleno de gracia y de poder. ¿Por qué Esteban estaba lleno de gracia y de poder? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, que es espíritu de amor, poder y dominio propio, y también es llamado espíritu de gracia. Amén. Así que esa gracia que tenía Esteban y ese poder que emanaba de Esteban era obra del Espíritu Santo que moraba en él. Esteban era templo y morada del Espíritu Santo. Por eso Esteban podía hacer señales y prodigios y estaba y era lleno de gracia. Amén. Porque el Espíritu Santo es espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y también conocido como el Espíritu de gracia. Amén. Amén. El Espíritu Santo también viene a nosotros, a nuestra vida, quiero decir, como consecuencia de la gracia de Dios que es derramada sobre nosotros porque Él, en Cristo Jesús, y por eso se nos ha dado el Espíritu Santo. Amén. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre mi Señor Jesús, descendió en forma de paloma, visible como una paloma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las palomas, al volar, ¿verdad?, ellas vuelan con gracia. Amén. Y el Espíritu Santo es lleno de gracia. Es espíritu de gracia. Obviamente cuando Esteban es lleno del Espíritu Santo, también es lleno de la gracia del Señor. Y el favor del Señor estaba sobre Esteban también. Y también el poder del Señor estaba sobre Esteban, porque el Espíritu Santo es espíritu de poder. Recordemos, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros, hasta que seáis vestido de poder. ¿Qué era el poder? ¿Quién era que le iba a otorgar el poder? La unción del Espíritu Santo. Amén. Hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. El Espíritu Santo, como ya hemos hablado, es el que capacita al creyente para la obra del ministerio. Podemos ver eso en el mismo Señor Jesús. Mi Señor Jesús comenzó su ministerio luego de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos capacita para que seamos eficaces, efectivos y para que alcancemos el propósito con el cual Dios nos ha llamado. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no podía estar en pie.
Sin el Espíritu Santo no hubiera ni un creyente salvo. Sin el Espíritu Santo, nuestra predicación carecería de todo sentido y propósito. Amén. Entonces vemos como Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Claro, porque el Espíritu Santo estaba en él y sobre él. Y el Espíritu Santo lo llevaba a él a hablar con gracia y lo llevaba a él a actuar con poder y a hacer señales y milagros. ¿Para que para que la gente que viera eso, esas señales y milagros, que viera en el Señor Jesús, que era aquel que Esteban estaba predicando. Para eso son los milagros, para eso es el poder. Para eso es el poder. El poder no es para que yo haga milagros a diestra y siniestra y yo sea glorificado, y yo sea conocido, y yo sea hecho famoso. No. Ese no es el propósito de ningún milagro. El propósito de los milagros es dar a conocer a Cristo, que crean en Cristo, que crean que Cristo es el Hijo de Dios viviente, para que creyendo eso tenga vida y glorificar a Dios por medio de Cristo. Ese es el propósito de los milagros. Entonces, claro, Esteban estaba lleno de poder del Espíritu Santo, que lo llevaba a hacer obras y a hablar palabras o predicar para glorificar a Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces se levantaron uno de las sinagogas llamada de los libertos y de los cireneos, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Bueno, se levantaron unos opositores a Esteban de varias sinagogas, de la sinagoga llamada de los libertos y de los cireneos, de Alejandría y de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Varias personas se le opusieron a Esteban. Varias personas querían impedir que Esteban siguiera hablando. Varias personas estaban en contra de lo que Esteban estaba haciendo. Y eso va a seguir así hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque los hijos del diablo siempre van a estar en oposición contra los hijos de Dios. Los hijos de las tinieblas siempre van a estar en oposición a los hijos de la luz. Los hijos de este mundo siempre van a estar en oposición a los hijos del siglo venidero. Amén. Entonces, esto no es detañar. Ya vimos cómo trataron a Esteban, a Pedro, cómo trataron a Juan, cómo trataron a los apóstoles. Ya le dieron su primera, ya los azotaron, los metieron presos, ya vimos todo eso. Y claro, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, y esto lo va a experimentar Esteban. Este rechazo que este man está experimentando aquí, esta oposición, es porque, claro, el diablo no le gusta que hablen de la palabra de Dios, que hablen de la palabra de Dios con verdad, que hablen de la palabra de Dios con el Espíritu Santo guiándonos, ¿verdad? Entonces, el diablo siempre va a buscar. El diablo también tiene seguidores en todas partes, y siempre va a buscar que sus seguidores interfieran con los seguidores de Cristo. Y esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo un conflicto espiritual entre un hijo de Dios y los hijos del diablo. ¿Amén? Entonces, por eso esta gente
en vez de alegrarse porque Esteban estaba haciendo prodigios y señales entre el pueblo, en vez de alegrarse porque Esteban estaba glorificando a Dios por medio de Cristo Jesús, todo lo contrario, se le ponía. O sea, imagínense esto, hermano. Supongamos que hay un hijo de Dios que está, no sé, en un hospital y está sanando enfermos con cáncer. Y supongamos que hay una persona que dice, no, pero es que este hombre no puede hacer eso porque ¿cómo va a ser que esté curando a la gente si eso no se puede hacer? Y se le oponga a esa persona. Esto que manifiesta, hermano, manifiesta la maldad que hay en el corazón de ese hombre. ¿Cuál es el deber ser si yo veo que una persona está haciendo milagros en el nombre de Jesús para gloria de Dios Padre? Glorificar a Dios por la vida de esa persona, glorificar a Dios por lo que Él está haciendo por medio de esa persona. Ese es el deber ser. Todo hijo de Dios actuaría de esa forma. Todo hijo de Dios. Si yo soy un hijo de Dios y yo veo que un hermano de Cristo sana a un niño con cáncer, ¿qué voy a hacer yo? Glorificar a Dios porque por medio del hermano Él se hace. Amén, hermano, eso es lo que hay que hacer. Pero vemos a unos hijos del diablo que están viendo que Esteban está haciendo una buena obra por el poder de Dios en el nombre de Jesús, y ellos, en vez de alegrarse por el pueblo que está recibiendo sanidad y bendición de parte de Dios por el instrumento que es Esteban en el nombre de Jesús, se molestan. Es increíble, o sea, se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Ay, de lo que llaman los malos malos y a los buenos buenos, a la luz tiniebla, de la tiniebla luz. Tienen los cables cruzados. Ese tipo de personas que llaman a los malos buenos y a los buenos malos tienen los cables cruzados, hermano. En vez de alegrarse, porque Esteban estaba haciendo una buena obra en medio del pueblo y estaba glorificando a Dios, y el poder de Dios estaba ahí, se estaba manifestando a través del tema en el nombre poderoso de Jesús, ellos se le oponían. Es increíble. Pero si nos ponemos a ver que lo mismo le pasó a mi Señor Jesucristo, que resucitó a Lázaro, y en vez de los fariseos glorificar a Dios porque habían visto un milagro increíble, ciertamente, no, dije, ¿saben lo que pensaron? Bueno, no, ahora a mí me da un poco de risa, porque ellos, en vez de pensar, bueno, vamos a glorificar a Dios porque hemos visto algo increíble, algo poderoso, hemos visto el poder de Dios, dijeron, no, vamos a matar a Jesús y después matamos a Lázaro. Entonces, eso es lo que manifiesta la perversidad del corazón. Y manifiesta, hermano, que siempre van a haber hijos de Dios y hijos del diablo. Y los hijos del diablo, al igual que sus padres, el diablo, se disfrazan de ángeles de luz. ¿Qué le quiero decir? Que los hijos del diablo no te llegan y te dicen, yo soy un hijo de Satanás. No. Ellos hacen pasar por ministro de Dios, por siervo de Dios, por ungido de Dios, por religioso, pero son tremendos diablos. Y eso estamos viendo, cómo se le levantaron a Esteban estos hijos de Satanás. En vez de glorificar a Dios, de alabarlo, de exaltarlo por lo que estaba haciendo por medio de Esteban, se levantaron en contra de él porque eran tremendos hijos del diablo. No hay otra explicación, hermano. O sea, no hay otra explicación para que
Si yo estoy viendo un milagro y estoy viendo que Esteban está haciendo bien al pueblo de Israel por medio del poder de Dios en el nombre de Jesús, ¿qué tengo que hacer yo? Glorificar a Dios. Más nada, darle gracias, alabarlo, bendecirlo por lo que están viendo mis ojos. Pero estos hijos del diablo, de la sinagoga, de los concilios, se le opusieron a Esteban. Fíjense bien, esto es una locura. Pero no es de sorprenderse, porque a mi Señor Jesús lo trataron igual. Mi Señor Jesús estaba haciendo milagros y señales y prodigios en el nombre del Dios de Israel, para la gloria del Dios de Israel. Y decían que él hacía milagros por el poder del demonio. Entonces, lo mismo que pasó mi Señor Jesús en los días de su carne, lo iban a pasar sus apóstoles, sus siervos, amén. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Claro, ellos se le intentaron oponer, pero cada palabra que Esteban pronunciaba era como una espada, porque la palabra de Dios, dice la Escritura, es como toda espada, es como una espada de doble filo. La palabra de Dios es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primeramente de judío y también de griego. Entonces, por más ganas que los hijos del diablo tenían de oponerse a Esteban y de no dejar de hablar ni hacer ninguna otra obra, no podían. ¿Por qué? Porque la sabiduría que salía de él no era de hombre, porque el poder que salía de él no era de sí mismo, sino que venía de arriba, del Padre Celestial, del Padre de la Luz, ¿verdad? Entonces ellos no podían resistir las palabras de Esteban. Es como mi Señor Jesús. A mi Señor Jesús nunca le ganaron una a los fariseos. Una y otra vez le tendieron trampas para ver en qué caía y poderlo agarrar. Pero mi Señor Jesús siempre salió bien librado de todo y siempre los dejaba sin palabras. Por ejemplo, cuando le preguntaron de quién es esta moneda, le preguntaron, no es lícito darle tributo al César, o sea, está bien que nosotros los hebreos demos tributo al César. Le preguntaron esto, y mi Señor Jesús, sabiendo que era una pregunta trampa, le dijo, bueno, ¿por qué me tentáis? Denme una moneda. ¿De quién es la imagen de esa moneda? De César. Bueno, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y todos quedaron maravillados con la respuesta y no pudieron decirle más nada. Bueno, eso mismo está pasando aquí con Esteban. Esteban le está predicando, le está enseñando. Ellos quieren intervenir para que Esteban no siga haciendo lo que está haciendo, pero no pueden, porque la sabiduría de Esteban lo supera, porque ellos no hayan cómo replicarle a Esteban, porque Esteban está recibiendo sabiduría de lo alto, no está recibiendo sabiduría humana. Lo que está saliendo de su boca perdón, el Espíritu Santo lo está poniendo en ella. Entonces, por más que los hijos del diablo estaban furiosos y querían darle a Esteban, no podían, porque no. Esteban con sus palabras lo dejaba desarmado, lo dejaba fuera de base, lo dejaba sin argumentos, sin nada que hacer, porque Esteban estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Todas las palabras que salían de la boca de Esteban eran palabras de verdad. Eran palabras llenas de poder de Dios, y contra eso no hay quien pueda. No hay quien pueda. Entonces, eso era lo que estaba pasando allí. Ellos querían interferir para que Esteban no siguiera predicando y haciendo lo que estaba haciendo, pero no podían, por más que querían, porque la sabiduría de Esteban, que no era de Esteban, sino del Espíritu Santo, lo superaban. Ellos no podían refutarle nada. Ellos no podían decir, no, pero es que eso que estás diciendo vos allí
eso es mentira, porque está inventando. No, porque eran palabras de Dios y ellos no tenían cómo oponerse a eso. Amén. Como pasó muchas veces en la vida de mi Señor Jesús, ellos no tenían cómo oponerse no podían oponerse nunca cuando mi Señor Jesús hablaba. Cuando mi Señor Jesús hablaba, los fariseos, los hijos del diablo, callaban. No podían oponerse, no podían replicarle, no podían refutarle, porque era Dios que estaba hablando. Amén. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Dios. Claro, perdóname, claro, como ellos no tenían argumentos para debatir con Esteban, argumentos para refutarlo, argumentos para decir, no, pero es que vos estás diciendo mentira y estás engañando al pueblo. Como ellos no tenían argumentos, porque toda palabra que salía de la boca de Esteban estaba llena de poder de Dios y eran según verdad, claramente, entonces ellos dijeron, bueno, no, con este no vamos a poder con palabras. No vamos a poder con palabras porque el hombre está hablando verdad. Ellos sabían que Esteban estaba hablando verdad. O sea, no hallaban la forma de contradecir a Esteban. Entonces planearon, como todo hijo del diablo, pagaron a unos para que dijera que habían escuchado a Esteban blasfemar en contra del templo y en contra de Moisés. Pagaron testigos falsos para hacer caer a Esteban. Lo mismo le hicieron a mi Señor Jesús. Como no tenían cómo acusar a mi Señor Jesús, contrataron testigos falsos para que dieran testimonios falsos a Pilatos, porque no tenían nada de que acusar. Bueno, como ellos no pudieron contradecir a Esteban con palabras, no pudieron refutarlo, no pudieron negar nada de lo que Esteban estaba enseñando, porque todo era verdad. Ellos dijeron, no, vamos a hacer lo que siempre hacemos. Vamos a contratar un testigo falso que diga mentiras y falsedades sobre Esteban para ponerlo en jaque, para ponerlo en peligro. Los hijos del diablo están cortados por una misma tijera. Como dice mi Señor Jesús, vosotros sois de su padre el diablo, porque su padre el diablo es asesino y homicida desde el principio. Cuando habla mentira, suyo habla, porque en él no hay verdad. Para hacer un poco de texto, ¿verdad? Entonces los hijos del diablo aman la mentira y los hijos de Dios, por otra parte, aman la verdad. Amén. Entonces, bueno, contrataron testigos falsos para hacer quedar mal a Esteban, para que dijera que Esteban estaba hablando blasfemias contra Moisés y contra el templo y que Jesús iba a destruir el templo. Bueno, pura mentira. Vamos a ver aquí más adelante. Entonces sobornaron a uno para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Fíjense bien. Contra Moisés y contra Dios. Claro, no le quedó de otra, porque no por palabras, con palabras, no iban a poder vencer a Esteban. No iban a poder con Esteban. Entonces no le quedó de otra que actuar como su padre el diablo ha actuado desde un principio. Por medio de mentiras y engaños, contratando testigos falsos para que dijera que Esteban estaba blasfemando contra Moisés y contra Dios. ¿Amén? Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos, y arremetieron y arremetiendo le arrebataron
y le trajeron al concilio. Fíjense bien. Luego de sobornar a esos testigos falsos para que dijeran mentiras y falsedades, como, bueno, sabemos que son hijos del diablo, entonces no nos sorprende cómo actúan. Amén. Después de eso, hicieron que el pueblo y los ancianos se pusieran en contra de Esteban. Hicieron que el pueblo y los ancianos se pusieran en contra de Esteban. Así hicieron también con mi Señor Jesús, como hijo del diablo, ¿verdad? Cuando Pilato dijo, ¿a quién suelto? ¿A Jesús, el rey de los judíos, o a Barrabás, asesino? Danos a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifíquele. Y todos unánimes dijeron crucifíquele. ¿Pero por qué dijeron crucifíquele? Porque los religiosos de la época le habían lavado el cerebro a la gente para que dijeran para que pidieran a Barrabás que lo soltaran y para que crucificaran a Jesús. Con Esteban está pasando lo mismo. Hermano, el diablo también tiene poder, pero su poder viene de la mentira, del engaño, del mal. El diablo es maestro de mentira, es padre de mentira. Él sabe cómo usar la mentira. Es mejor que nadie sabe. Y ahí mismo envolvió increíble. Ahí mismo envolvieron a la gente que habían visto los milagros, a los ancianos y al concilio, y los pusieron en contra de Esteban a base de mentiras y de engaños. Porque el diablo tiene poder y su poder se basa en eso, en la mentira y en el engaño. Amén. Esa es una de las armas más letales del diablo. Es uno de sus fuertes, digámoslo así. Y el diablo usa sus ministros y los ministros del diablo, ¿a quién imita? Al diablo. Así de sencillo. Como personas que habían visto los milagros que estaba haciendo Esteban y los prodigios que estaba haciendo Esteban entre el pueblo, se dejaron engañar tan fácilmente por dos o tres palabras de unos testigos falsos. Y los que estaban allí, que estaban viendo las señales que hacía Esteban, se le opusieron por estos testigos falsos, porque los religiosos de la época se les metieron en la mente y le dijeron que era verdad lo que estaban diciendo los testigos falsos. Pero eso es porque están apadrinados por el diablo, hermano. Entonces el diablo es padre de mentira, su poder está en la mentira. Entonces, claro, si no eres hijo de Dios, el diablo te va a engañar, porque el diablo es un maestro, un artista del engaño, por así decirlo. Si no eres hijo de Dios, si estás lleno del Espíritu Santo y tienes conocimiento de la verdad plena que es Cristo Jesús, amén, entonces te van a engañar, porque el diablo sabe usar el arte de la mentira, amén. Bueno, no es que es un arte, pero ustedes me entienden. Sigamos. Estos hijos del diablo incitaron al pueblo, a los ancianos, a los que estaban allí a oponerse a Esteban. Seguro que le dijeron, no, mira lo que está diciendo, que estaba blasfemando contra Moisés y contra Dios. Y ya los otros que estaban ahí le creyeron la mentira. Y Esteban estaba haciendo señales y prodigios en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Y ellos lo estaban viendo. Bueno, no creyeron en las señales de Esteban, pero sí creyeron en la mentira de los religiosos de la época. ¿Por qué? Porque no eran de Dios. Amén.
El que es de Dios cree en la verdad. Todo el que cree en Dios atestigua que es veraz. Todo el que cree en Cristo atestigua que Dios es veraz, dice la Escritura. Amén. Entonces, bueno, sabemos la deprimente condición espiritual que tenían los religiosos de la época y también parte del pueblo de Israel, obviamente. Pues le hemos oído decir que es Jesús. Pues le hemos oído decir que es Jesús de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Qué mentira tan grande. Fíjense, hermano, como los hijos del diablo actuando como su padre el diablo. Y que escucharon decir a Esteban que mi Señor Jesús iba a volver, iba a destruir el templo y iba a cambiar la costumbre que Moisés le había dejado. ¿Qué clase de mentira? ¿Qué clase de mentira, verdad? Cuando mi Señor Jesús dijo que yo no vengo a abolir la ley ni a los profetas, perdón, sino a darle su completo cumplimiento. Entonces, esto eran blasfemias, mentiras, para hacerle mal a Esteban, para dejarlo en mal, para dejar a Esteban mal parado, para que la gente tuviera un mal concepto de Esteban, para que la gente no viera en Esteban un siervo de Dios, sino todo lo contrario, para que la gente creyera que no, este Esteban lo que está loco, este Esteban lo que es un falso profeta, para que la gente tuviera un mal concepto de Esteban y no el concepto que tenían que tener, que era un verdadero hijo de Dios, que estaba lleno del Espíritu Santo y que las obras que hacía la hacía para la gloria de Dios. Para que ellos no supieran ese concepto cierto de Esteban, trajeron a estos testigos falsos que estaban diciendo todas estas mentiras sobre Esteban para precisamente desprestigiarlo ante el pueblo, ante los ancianos, ante el concilio y tener un motivo, una razón de peso para matar a Esteban. Amén. Ya en estos momentos, ya esos hijos del diablo tenían en el corazón matar a Esteban. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque blasfemar en contra de Dios ya era motivo en el Antiguo Testamento para que te matase. Entonces, eso era lo que ellos tenían ya en el corazón. No, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, vamos a comprar la que tengamos que comprar, vamos a decir la mentira que tengamos que decir para quitar a Esteban de medio. Porque no podemos con él, o sea, con argumentos, por sabiduría, por conocimiento no vamos a poder con él, porque estamos viendo que el hombre habla la palabra de Dios con verdad y no podemos resistir su conocimiento. Entonces vamos a meternos por otro lado, vamos a desprestigiarlo, vamos a contratar unos testigos falsos que digan esto y lo otro para que el pueblo se alce contra él, para que los ancianos y los religiosos de la época todos nos favoremos contra él y podamos lograr nuestro cometido, que es acabar con Esteban. Ya ahí ellos tenían eso bien claro, porque si a ti te acusan en Israel de
de que blasfemaste contra Dios y te comprueban eso, ya tienen motivos suficientes para matarlo, para lapidar. Ya eso era un motivo para lapidar a Esteban. Claro, nosotros sabemos que con respecto a Esteban, que era mentira de ellos, que todo ese que Esteban había ofendido a Moisés y a Dios, y que estaba diciendo que Jesús venía a cambiar la costumbre que enseñó Moisés. Nosotros sabemos que es mentira, porque Esteban tenía el Espíritu Santo, que es unción de verdad. Con el Espíritu Santo en uno no va a engañar, porque el Espíritu Santo siempre te va a llevar a toda la verdad. Entonces nosotros sabemos que fueron mentiras inventadas por los hijos del diablo para llevar a Esteban, para poner a Esteban contra la espada y la pared, para tener un motivo y para tener un motivo para poder matar a Esteban. Por eso lo hicieron. Igual lo hicieron con mi Señor Jesús. Llevaron testigos falsos que decían que Jesús había dicho que iba a destruir el templo. Pero eso era para qué? Para tener un motivo, una razón para poder matarle. Claro, en el caso de mi Señor Jesús, al igual que en el caso de Esteban, sabemos que eran mentiras de ellos. Amén. Pero bueno, gloria a Dios. Entonces, los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar la mirada en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Por qué? Porque un ángel, ¿qué es un ángel? Es un mensajero de Dios. Y Esteban, en ese momento, iba a comenzar a darle un mensaje a ellos, a los del concilio, a los religiosos de la época. En ese momento que ellos vieron el rostro de Esteban como de un ángel, Esteban iba a comenzar a hablar lleno del Espíritu Santo, iba a comenzar a dar un mensaje a los religiosos de la época. Y por eso ellos vieron a Esteban, el rostro de Esteban como de un ángel. Tal vez lo vieron brillante, lo vieron resplandeciente. Pero es por eso, porque en ese momento Esteban iba a cumplir la función de un ángel. De un ángel. ¿Cuál era la función de un ángel del Señor? Bueno, llevar un mensaje específico al pueblo de Israel, o al siervo de Dios, que necesite escuchar ese mensaje, o al siervo de Dios que necesite ayuda en X momento determinado. Esa es la función de los ángeles. Y en ese momento Esteban iba a comenzar a hablar, porque hasta ahora Esteban no había hablado. Hasta ahora lo que había recibido era acusaciones, mentiras, acusaciones engañosas y mentiras. Y Esteban no se había defendido ni había dicho nada, no había abierto la boca hasta ese momento. Pero cuando la palabra dice que ellos, los del concilio, cuando miraron a Esteban, lo miraron y vieron en el rostro como un ángel, es porque Esteban iba a comenzar a hablar, y el mensaje que Esteban le iba a dar era un mensaje enviado por Dios. O sea, Esteban en ese momento estaba cumpliendo la función de un ángel, que es llevar un mensaje determinado a una persona o un pueblo determinado. Amén. Entonces por eso tal vez ellos vieron la cara de Esteban como la cara de un ángel. Tal vez vieron como el rostro de Esteban resplandecía, brillaba, ¿entienden? Pero era por eso, porque Esteban allí estaba cumpliendo o iba a comenzar a cumplir la función de un ángel, que es llevar un mensaje determinado
a X persona o a X nación. Amén. Que por supuesto ese mensaje es verdadero porque viene de Dios. Amén. Ok. Amén. Gloria a Dios. Entonces por eso Esteban en ese momento su rostro resplandecía, su rostro era como un ángel, porque él iba a comenzar a dar un mensaje a ese pueblo, al pueblo de Israel, principalmente al concilio, a los ancianos y a los que estaban allí presentes, al pueblo que se había dejado engañar por las mentiras de los testigos falsos, al pueblo que viendo los milagros y señales se dejó lavar la cabeza de los religiosos de la época y ahora estaban en contra de Esteban. Pero bueno, Esteban va a comenzar a hablar, a predicar, a pregonar el mensaje que Dios le ha puesto en su corazón. Y por eso ellos del concilio veía ese reflejo en la cara de Esteban como si fuera un ángel. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermano, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Y bueno, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Mira, hermano, a Dios nadie lo detiene. El diablo, fíjense bien todo lo que está haciendo a través de los hijos del diablo, de los religiosos de la época, del concilio de los ancianos. Pero con el poder de Dios no hay quien pueda, hermano. Nadie iba a impedir que Esteban dijera las palabras que tenía que decir, porque esa era la voluntad de Dios. Amén. Entonces, bueno, aunque el diablo se levante, aunque el mundo se levante, la voluntad que se va a hacer es la de Dios. Como dice la Escritura, mientras mi iglesia permanezca en pie, haciendo lo que tiene que hacer, mientras mi iglesia permanezca en pie, las puertas del Hades no prevalecerán. Pero permanecer en pie haciendo qué? Predicando el Evangelio. Mientras nosotros prediquemos diligentemente el Evangelio, como lo va a comenzar a hacer Esteban, pase lo que pase con nosotros, pase lo que pase, las puertas del Hades no prevalecerán, hermano, contra la iglesia, porque la iglesia no la comenzó un hombre, porque la iglesia no procede de un hombre, la iglesia es del Dios viviente, y todo lo que es de Dios permanece para siempre, y todo lo que es de Dios es indestructible, y todo lo que es de Dios, Dios lo guarda y lo protege y lo defiende para su gloria y su honra. Amén. Bueno, hermanos, en el día de mañana vamos a ver cómo Esteban comienza a defenderse de esas acusaciones falsas y cómo comienza a defenderse por medio de la palabra, por medio del Antiguo Testamento. Y bueno, vamos a ver cómo Dios se glorifica y vamos a ver el primer mártir de la iglesia, porque Esteban muere, pero bueno, gloria a Dios, porque Esteban ahora está con nuestro Padre Celestial y bueno, gloria a Dios. Entonces, bueno, hermano, mañana, si Dios quiere me lo permite, vamos a ver este pasaje de la defensa y la muerte de Esteban. Amén. Dios lo bendiga mucho, Dios me lo guarde. Recuerden, lo que Dios establece no lo puede destruir el hombre. Lo que Dios ha establecido, el hombre no tiene el poder para destruirlo. Amén. Lo que Dios está haciendo, el diablo no tiene el poder para detenerlo. Porque lo que Dios hace, no hay nadie que lo pueda deshacer. Amén. Y aquí vimos en este pasaje cómo, a pesar de las oposiciones de los hijos del diablo, Esteban no se iba a dejar, iba a glorificar a Dios, iba a hacer la voluntad de Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga, el Dios de Israel me lo bendiga y lo guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, el Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel
y de la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén, hermano. Gloria a Dios.